el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Jorge Perlo, porque, bueno, hay algunos planteos en relación a la reforma de la Constitución y específicamente en lo que hace al Poder Judicial y a los derechos de los trabajadores que en algunas cuestiones modificadas en distintos artículos se ven afectadas, ¿no? Así que, bueno, ya estamos en comunicación con Jorge Perlo. Muy buenos días, Jorge. Buen día, Alejandra. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a usted por su tiempo. Bueno, han tenido una reunión desde el sindicato con los trabajadores judiciales haciendo un planteo a algunas modificaciones que afectan los derechos de los trabajadores en relación a esto que se plantea en la Constitución de que los órganos el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de la Defensa y demás, el Servicio de la Defensa, perdón, van a sufrir algunas modificaciones. ¿De qué se trata esto, Jorge? Exactamente. El jueves 11, hace una semana y unos días, se publicó en el Boletín Oficial la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe. Y decimos nosotros que ya nació avasallando los derechos legítimos de los trabajadores y trabajadoras judiciales, que prestan servicio, como vos decías, en el Ministerio Público de la Acusación, en el Servicio Público lo que era el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, y también en las Defensorías Civiles y en el Ministerio Pupilar. ¿Por qué esos trabajadores y trabajadoras que son llevados sin su consentimiento al nuevo Ministerio Público, que está fuera del Poder Judicial? Por la Constitución se crea un nuevo Ministerio Público donde conviven el Ministerio Público de la Acusación y lo que ahora es el Ministerio Público de la Defensa fuera del Poder Judicial, y no pertenece ese organismo a ningún poder del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos cláusulas que llamaron dentro de las disposiciones transitorias. La número 17 dice, te lo resumo, que se traslada a quienes trabajan en el MPA y el Servicio Público de la Defensa de manera inmediata al nuevo Ministerio Público. Y en la 18, a quienes trabajan en las Defensorías Civiles y en el Ministerio Pupilar, deberán esperar una ley que organice ese traspaso y luego serán traspasados al Ministerio Público de la Defensa. Entonces, los trasladan sin su consentimiento. Entonces, nosotros, por más que diga en ambas cláusulas que se respeta la remuneración, pero se respeta la remuneración de hoy, porque al sacarlo del Poder Judicial, no habla sobre el futuro. Nosotros tenemos una ley salarial que rige nuestro salario a los dice a los trabajadores del Poder Judicial. Y también dice que estas dos cláusulas que protegerá el derecho a la carrera, pero decimos nosotros, a la carrera, ¿a qué carrera? A una carrera que se supone que hay que establecer un montón de organización, mucha organización, porque si lo sacan del Poder Judicial, la carrera que están haciendo estos trabajadores y trabajadoras es dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nosotros concursamos para el Poder Judicial, juramos en el Poder Judicial, elegimos hacer una vida laboral dentro del Poder Judicial, y no, como decíamos el otro día, no pueden sacarnos de ahí de un plumazo. Entonces, el sindicato, el día miércoles 17, interpuso un recurso de amparo por la inconstitucionalidad de esas dos cláusulas, que le dicen transitoria, pero no tienen nada de transitoria, porque ese traspaso que pretenden es permanente y definitivo, y no hay tutía. Le dijeron, a partir de mañana ya pertenecía a otro lado. Es como si, no sé, digo siempre, es como si a vos mañana te dicen, bueno, vos no estás más acá en la radio, pasás a trabajar en un diario de otro lugar. No, pero va a seguir siendo periodista, ¿eh?
Claro. pero yo estoy haciendo mi carrera acá. Bueno, y además, en ningún apartado de la ley de necesidad de la reforma, porque para hacer esta reforma, primero salió una ley de necesidad de la reforma. Claro. Bueno, en ningún apartado habilita a la convención a decidir el traspaso de personal, y Ujú. menos, bueno, menos, del Poder Judicial a un Ministerio Público nuevo. Eso también es otra contradicción. Claro. Y sobre todo, bueno, el derecho, porque en ningún momento, el derecho de los trabajadores, porque en ningún momento se nos permitió ejercer una opción de quedarnos en el Poder Judicial o pasar al nuevo ministerio. Pero vos decís, bueno, tienen tanto tiempo para elegir quedarse donde están o pasar al nuevo ministerio. No, todo así, de la noche a la mañana salió la cláusula, y le digo más. Sí. En la votación perdió el hecho, cuando se planteó la posibilidad de darnos uso de la opción, fue 35-32. Ajá. 32 convencionales de todos los otros bloques entendieron que los trabajadores judiciales son personas que tienen derecho y que tienen el derecho a la opción. Pero los convencionales de Unidos, que eran mayoría, Ujú. son los únicos que dijeron no. Los otros bloques, que muchas veces tenemos forma de pensar antagónica, pero hay algo que es el sentido común, tienen la opción de elegir. Bueno, así fue, por eso el miércoles interpusimos un recurso de amparo por la inconstitucionalidad de esas dos cláusulas. Ujú. Aclaro porque a veces la gente se confunde y cree que pedimos la inconstitucionalidad de la Constitución. No, de esas Claro, dos no, de esas cláusulas. dos cláusulas, exactamente. Exactamente. Y esto, bueno, afecta a qué cantidad de trabajadores. Mirá, en toda la provincia, porque esto en toda la provincia, Ujú. entre trabajadores, trabajadoras, tanto del Ministerio Público de la Acusación, el Servicio de la Defensa, de las defensas civiles, más o menos entre empleados y funcionarios sin acuerdo legislativo, más o menos unas 1000 personas. Puede ser algunos menos, Claro, porque ponerle entre 900 y 1000 personas. sí, porque esto no solo afecta a los trabajadores administrativos, digamos, a todos los que entran, bueno, desde ya aclarar que todo el que ingresa al Poder Judicial lo hace por concurso, por Exactamente. antecedentes, oposición, tiene que, bueno, rendir una serie de Cuatro, instancias exacto. que, bueno, hacen que se pueda ingresar con puntajes y demás. Esto afecta no solo a los trabajadores, digamos, administrativos y demás, sino a los funcionarios judiciales de esos órganos, Claro, a ver, es decir, jueces, fiscales, defensores y demás. bueno, los fiscales van a seguir siendo fiscales y pasan a ser, en lugar de fiscales del Poder Judicial, van a ser fiscales como eran del Ministerio Público de la Acusación, pero no van a pertenecer más al Poder Judicial. Pero el trabajador y trabajadora que tiene una carrera judicial, nuestra carrera judicial, eh, diríamos, en parte para los que no son abogados, Ujú. el trabajador judicial puede ser notificador, puede rendir, todo puede rendir para ser notificador, o la culminación de la carrera del empleado es como oficial de justicia, para Ujú. los que quieren. Entonces, y los que son abogados tienen subrogancia cuando hay vacantes transitorias de funcionario, subrogan ahí por un tiempo hasta que se cubre la vacante, Ujú. y eso le da puntaje para luego presentarse a los exámenes para el cargo de funcionario. Entonces, ¿qué pasa? Quien no esté dentro del Poder Judicial no se va a poder presentar, por ejemplo, a una subrogancia para ser secretario o secretaria de un juzgado de familia o laboral o civil, porque va a estar fuera del Poder Judicial, va a tener que rendir cuando haya la vacante definitiva. Claro. Y esto, sí, Jorge.
No, eso, Ajá. que ya le cortan la posibilidad de hacer la subrogancia dentro del Poder Judicial. Y después, bueno, otras cosas como relacionadas con los notificadores, que nosotros, hablando con la Corte, estamos tratando de que los que estaban realizando el trabajo de notificador puedan seguir haciéndolo, de la gente que está en el MPA y en la defensa, pueda seguir haciéndolo, porque al dejar de pertenecer al Poder Judicial, ¿cómo va a estar notificando una persona que no es del Poder Judicial? Bueno, de realizar un convenio con la de defensa, con el MPA, para que puedan seguir haciendo ese trabajo. Y así se suscitan otras cosas, el tema de la guardería, del jardín, la guardería infantil, donde es para personal del Poder Judicial, bueno, de poder establecer un convenio que el MPA y la defensa soliciten al Poder Judicial el Poder Judicial hasta fin de año les aseguró que van a seguir estando. Pero todo esto que pasa hace de que haya una incertidumbre, una gran incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras tanto del Ministerio Público de la Acusación como el Servicio de la Defensa y los otros de la Defensoría Civil y el Ministerio Pupilar, que si bien no pasaron ahora, van a pasar cuando esté la ley esa que organice ese traspaso. Bueno, pero hacer esa ley va a llevar su tiempo también y cómo van a Bueno, quedar estos trabajadores en el mientras tanto. Bueno, exactamente, por eso ellos un poco están un poco mejor, diríamos, porque no le dijeron, bueno, el jueves se publicó la ley, usted ya el viernes no es más del Poder Judicial. Eso le pasó a los del MPA y el Servicio de la Defensa. Ujú. Esta modificación también fue, digamos, por eh, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación. ¿Estuvo de acuerdo? ¿No estuvo de acuerdo? Bueno, o sea, hubo Y algunos sí, planteos, ¿no? y En el sí, momento de la la fiscal, reforma, la fiscal general claro, pidió la... y la defensora general también. Ajá, Ellos pidieron escindirse del Poder Judicial, estar claro. fuera del Poder Judicial. Pero, a ver, Alejandra, hay que prever todo esto. No se puede ser como los chicos que, viste, cuando los adolescentes se quieren ir a vivir solos, pero después los padres le tienen que ir a cubrir el alquiler, el supermercado. Bueno, acá había que haber previsto todo esto. No podemos al otro día no saber qué va a pasar. Claro, porque bueno, están en un momento de total incertidumbre, ¿no? De saber Y zozobra, qué es lo que va a claro. pasar con todos esos trabajadores bueno, y Seguro, sus y la carrera condiciones y y la todo. carrera judicial, que Seguro, obviamente quienes están en el Poder Judicial han elegido estar ahí, se han sometido a distintas exacto, evaluaciones, a estos concursos exacto. que hay que rendir y son bastante estrictos. Hablando de los trabajadores, ¿no? Los funcionarios por ahí pasa por otro lado. Sí, pero los funcionarios también eligen Eligen, obviamente. dónde rendir el examen, presentarse a determinados concursos o no presentarse a algún otro. Ahora, por ejemplo, el MPA y la defensa no tienen listado de ingreso como tiene el Poder Judicial, que toma cada 3 años un examen de ingreso y Ujú, tiene un listado que le dura 3 años y va llamando de acuerdo al orden de mérito, ¿no es cierto? claro. Ahora en el MP y la defensa, no sé, una empleada que está embarazada y pide la licencia por maternidad. ¿Con qué personal van a cubrir si no tienen listado de ingresos a esa persona que se da de licencia? Claro. Todo esto van a tener que pedir personal del Poder Judicial y si no son Poder Judicial. Todo esto hay que preverlo antes. Sí, realmente se genera una complicación no solo para los trabajadores en su vulneración de derechos y demás, sino en el mismo funcionamiento de estos organismos. Claro, claro, por supuesto. Sí, por eso es que están todos con mucha, como te decía hoy, con mucha ansiedad, porque nadie
quédense tranquilos, le dice que le vamos a respetar la carrera. ¿Qué carrera? Si lo sacaron de donde estaban haciendo esa carrera. Claro. Por eso nosotros presentamos el amparo y ya el amparo colectivo lo presentó el sindicato, pero cada trabajador y trabajadora que lo desee también está juntando, diríamos, los elementos para presentar los amparos individuales. Claro. ¿Y qué otras cuestiones podrían derivar de estas modificaciones, Jorge? Bueno, en principio son las más urgentes, son estas. Claro. El sueldo, los que están notificando, los que llevan los chicos al jardín. Bueno, los que llevan los chicos al jardín ya hasta fin de año, la Corte ya les dijo que sigue todo igual. Sí. Pero después la fiscal y la defensora tendrán que sentarse con la Corte para establecer un convenio para que la Corte acepte los hijos de los compañeros y compañeras que dejan de pertenecer al Poder Judicial. Claro. Y estos son los 3 puntos, diríamos, más urgentes. Después van a surgir un montón de cuestiones, y más cuestiones individuales, que uno por una cosa, otro por otra, le van a surgir cosas que vamos a tener que ir resolviendo y tratando de hablar con los dos, con la Corte, con la Corte. Hemos notado que tiene un espíritu, diríamos, como de no perjudicar a los trabajadores, pero la cláusula esta lo dicen taxativamente. La 17 dice, dejan de pertenecer, se traspasa a quienes trabajan en el MPA la defensa en manera inmediata, dice. O sea que el viernes pasado ya no eran más del Poder Judicial. Bueno, ahora vamos a ver qué futuro tiene el amparo que nosotros interpusimos para frenar un poco estas 2 cláusulas. Entonces, para entender un poco más el contexto, Jorge, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensoría Pública de la Defensa ya no pertenecen al Poder Judicial, sino a un nuevo ministerio. Exactamente, que se llama Ministerio Público, que no pertenece a ninguno de los 3 poderes del Estado. ¿Y de quién depende? De la Fiscal General y la Defensora General. Por eso nosotros, como sindicato, cuando fuimos a la convención, a la convención y expusimos, nosotros primeros decíamos que entendíamos que había que darle autonomía funcional, autarquía financiera al MPA y la defensa, que ya la tenían, claro. Pero si había que decirlo por la Constitución, que sí, que se le dé también la superintendencia, que ellos decidan sobre la gente que trabaja allí, pero nosotros decíamos dentro del Poder Judicial, para evitar esta y muchas otras cosas más. Claro. Ahora quedó como una cosa, como un organismo que no está en ninguno de los 3 poderes del Estado, y para nosotros esto lo debilitó. Ellos dicen que no, para nosotros esto lo debilitó. Una vez que no, o sea, si bien nos escucharon, pero que salió desfavorable a lo que nosotros pedíamos, bueno, solicitamos que a los trabajadores y trabajadoras que estaban cumpliendo funciones ahí en el MPA y la defensa, se les dé el uso de la opción de quedarse en el Poder Judicial o, diríamos, aceptar trasladarse a este nuevo organismo. Y eso tampoco lo quisieron. Claro, no hay opción. Claro, por eso tuvimos que interponer el recurso de amparo. Claro, bueno, realmente un problema, Jorge. Esto, ¿cómo visualizan que se va a poder resolver, no se va a poder resolver? ¿Que ya vieron algo tienen más o menos en vista? Y nosotros ya pedimos reunión con la Fiscal General, la Defensora General, ya tuvimos una primera reunión con la Corte entre jueves y viernes, entre jueves y viernes tuvimos reunión con la Corte. Por eso es que le digo que la Corte ya nos expresó que no tiene intención de perjudicar a nadie, pero las cuestiones legales hay que acomodarlas también.
Claro, porque bueno, no pueden quedar en un limbo, ¿no? Estos trabajadores, Exacto, exacto. sin saber Por eso digo, cuáles son sus condiciones puntualmente. exactamente, por eso todo esto va a ir día a día. Nosotros calculamos que la semana que viene nos van a contestar de la defensa y el MPA para cuándo vamos a tener la reunión para comenzar, porque el primer gran problema que se surgió, ¿quién le va a pagar el sueldo a los trabajadores y trabajadoras? Porque trabajaron hasta el 11 en el Poder Judicial y del 11 en adelante dejaron de ser judiciales. Bueno, el Poder Judicial, pero le va a pagar el sueldo, pero el MPA y la defensa tienen que ponerse de acuerdo, hacer un convenio para que el Poder Judicial le pague el sueldo, porque estas dos señoras decidieron salir del Poder Judicial, pero no tenían ni preparado cómo tenían que pagar el sueldo a la gente. Claro, entonces a partir de ahora ya esas personas no van a recibir, no, quienes traspasaron no van a percibir más el sueldo del Poder Judicial, sino de este ministerio nuevo. Bueno, Pero ese ministerio tiene exacto, recursos para pero afrontar todo este gasto, bueno, todas estas ahí no les puedo obligaciones, decir, mejor dicho. pero el Poder Judicial ahora, cuando venga en octubre, se pague el sueldo de septiembre, está dispuesto a pagar el Poder Judicial los salarios. Ujú. No es que, porque lo primero que nosotros planteamos fue, bueno, ¿qué va a pasar con los salarios? Claro, Bueno, el MPA, el Poder Judicial va a pagar los salarios, pero hay que sentarse a dialogar claro, con el MPA y la defensa. claro. Y para redactar esta nueva ley, Claro, que va, hay 2 años para hacer esta nueva ley, y, dijo la convención. claro, pero Que mientras tienen 2 años tanto, para hacer. Mientras tanto hay que ir acomodando situaciones en el camino. sí, realmente. Y el convenio colectivo, digamos, ustedes tienen también como todo trabajador un convenio colectivo, ¿eso cómo queda? Nosotros tenemos una ley salarial, Sí. la 11.196, que establece que los trabajadores judiciales, desde el ministro de la Corte hasta el último ingresante, nosotros se divide en dos. Ujú. Magistrados y funcionarios están equiparados a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial federal. Ujú. Lo que gana un juez federal, gana un juez provincial. Sí, Y la segunda parte habla de que los empleados judiciales, dice la ley, claro. los empleados judiciales tenemos, de acuerdo a cada categoría, Sí, una escala un salarial. Ajá, un porcentaje de lo que cobra el vocal de Cámara de la provincia de Santa Fe. Se ajá. toma el 80% del vocal de lo que cobra el vocal de Cámara de la provincia de Santa Fe, y de ese 80% se sacan los porcentajes de cada categoría. Entonces, cada categoría cobra, diríamos, lo que se llama, lo que le nombran el enganche. Ajá. Tal categoría va entre el 21 y el 50%, las diferentes categorías. Ujú. Entonces, hay que hacer algo, hay que poner en la ley que estos trabajadores y trabajadoras van a estar adheridos a esta ley salarial. Claro. Porque, bueno, además del salario hay un montón de otras cuestiones que regulan las leyes, ¿no? Como las Sí. licencias, bueno, como... La ley orgánica del Poder Judicial, donde hay ahí se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores judiciales. Claro. Y bueno, Y bueno, si quedan fuera exactamente, del Poder Judicial, ¿qué ley va a regir todas las demás cuestiones exactamente, que hacen a lo cotidiano, ¿no? De cualquier trabajador. exactamente. Hay que hacer muchas cosas ahora y adaptarla a que sea lo más parecido posible para trabajar lo más parecido posible a como veníamos trabajando. Ujú. ¿Cómo respondieron los trabajadores concretamente? Porque han tenido una asamblea. ¿Cómo respondieron? Sí, ¿Cuáles son las inquietudes que plantean? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Hay mayoría? ¿No? y ¿Cómo lo sí, tomaron? bueno, sí, hay
Esa incertidumbre ha hecho que haya un malestar, profundo malestar. Nosotros hicimos una asamblea acá porque presentamos el amparo acá, pero el malestar es en toda la provincia. Ujú. El malestar es de Reconquista hasta Rufino, Claro, sí, sí, en las 5 regiones, ¿no? en las 5 circunscripciones. Exacto. Bueno, Jorge, no sé si queda algo más que quiera comentarnos. Mire, me parece que hicimos un Un recorrido bastante extenso. detallado. Sí. Sí, Así que bueno, esperemos que se resuelva de la mejor forma esperemos que sí. para los trabajadores, sobre todo que siempre quedamos en el último eslabón y somos los más complicados con todas estas situaciones, ¿no? Generalmente los más perjudicados. Y sí, porque muchos trabajan. ¿Hola? Ah, se cortó. A ver. Nosotros Ah, con los trabajadores propusimos que pasen al nuevo sistema penal, al MPA y a la defensa, que pasen porque se modernizaba, dejaba de ser un sistema inquisitivo para ser acusatorio, y ujú, ahora hay gente que quedó enganchada ahí y no puede volver al Poder Judicial como otros que rindieron para el Poder Judicial y les tocó, cuando lo llamaron, una vacante en el MPA o la defensa, le dijeron, tenés que ir a trabajar al MPA o la defensa porque de acuerdo a cómo se dan la vacante, te van llamando y te dicen, claro, vos te tocó el juzgado de familia tal, a vos te tocó el juzgado laboral tal, a usted le toca, porque se rinde para entrar al Poder Judicial. claro. Entonces, a los que fueron porque les tocó ahí, ahora Ujú. resulta que no son más, no son más judiciales. Claro, sí, sí, es cambiar como si en el medio del río Sí. te quitan los remos, una cosa así. Y sí, cambiar las Cambiar condiciones. las condiciones, Claro. obviamente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias Bueno, por esta al comunicación con Se contrario, Presume al Culpable. contrario. Seguimos en contacto para ver cómo avanza este tema. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande ahí a todo el equipo Bueno, y a disposición. muchas gracias. Bueno, Jorge Perlo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, con esta resolución, ¿no?, que se toma a partir de la reforma de la Constitución Provincial de traspasar a todo el personal del Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensoría Pública Penal a un órgano que es extra poder judicial y quedan todos los trabajadores en una situación de incertidumbre en relación a sus condiciones laborales.